Bueno, bienvenidos un miércoles más. Esto es Crossfathering Invites y hoy tenemos con nosotros a Indira Paganotto. Bienvenida, Indira. Hola, un placer, chicos. Bueno, Indira, ¿qué tal estás? Veo que para el que te siga ha podido ver que llevas unos meses que estás completamente on fire de sacar trabajos y bueno, yo quiero empezar un poco la entrevista por aquí. Cuéntanos, ¿cómo están siendo estos últimos meses? Pues la verdad es que, como tú lo has dicho, estamos on fire. Ha sido una locura total. Tengo casi más trabajo lo que es de oficina, ¿no? De estudio, de entrevistas, que nunca. En realidad, vamos, mi chico me dice, es que pareces un abogado, Indira, porque es que estás todo el día que si haciendo entrevistas, podcast, todo el día ahí metida como en el estudio, no tengo tiempo ni siquiera de ir a hacer senderismo, que me encanta la montaña, pero es que claro, cuando entras en este bucle de creación, es maravilloso, ¿no? Es como que te levantas y lo único que piensas es hacer música. O luego, pues eso, hacer un podcast, una entrevista, buscar música. Luego con el sello este que tengo nuevo, Facing Scene Records, bueno, lo tenemos junto a mi amigo Manu Cano, de aquí en Madrid, que es un capo, Amplefon. Y vamos, estamos a tope también. Hemos sacado el vinilo hace poco y ahora tenemos varias referencias, aparte de mi álbum, que estoy preparando para sacarlo en doble vinilo. Así que bueno, aparte de eso es locura total, porque claro, merchandising también, luego el diseñador gráfico, bueno, es la vida de la productora en general, productora tanto mercantil como de electrónica, es una locura. La verdad es que es la bomba, sí, sí. Pues sí, la verdad que, mírate, que luego te iba a preguntar un poco sobre todo esto que acabas de avanzar, de Face Insane, un poco de tu nuevo álbum, que ya estuve Ah, cacharreando y viciante. vi que tienes algo ahí entre manos para sacar. Pero bueno, para que te conozcan mejor, Indira, yo sé por lo que he podido investigar que tú has tenido grandes influencias del espectro musical de tu padre, sobre todo, Sí, que él también era disc jockey, y yo quiero sí, que le cuentes un poco a la gente quién es Indira Paganotto, de vale. dónde surge esta artistaza y bueno, para que te puedan conocer un poco mejor. Pues mira, la verdad es que es una historia bastante larga. Se podría decir que son como 6 temporadas de los hermanos Coen. Entonces, bueno, voy a resumir un poco. Mi padre era DJ en Goa, en la India, en los 90. Aparte era Médicos Sin Frontera. Bueno, ese era su primer máster. Y lo que hacía era pues trabajar en campos de refugiados en todo Asia, ayudando pues, a la gente. Trabajó con Madre Teresa Calcuta también. Y en sus tiempos que no trabajaba allí, porque lo hacía por temporadas, pues se iba a Goa, que era su destino final siempre, su segunda casa, y le encantaba pinchar en las fiestas que se hacían en Goa, las míticas fiestas de Psytrance de las playas de Goa. Entonces, imagínate, yo crecí con un padre totalmente hippie, que iba desnudo por casa, comía con las manos, iba a la playa con mis colegas y él se desnudaba y decía, papi, tío, ¿sabes? Un poco, por favor. Entonces, un ambiente muy libre, muy, entendía todo, ¿no? El entorno que me hacía entender la vida de una manera como siempre positiva, tolerante con todo, ¿no? Entonces, cuando me metí en el mundo, yo lo que estudiaba era derecho al principio. Hice como 6 meses de derecho porque mi tía es abogado y bueno, me liaron, pero yo lo que quería era ser como mi padre, ¿no? Ser DJ, viajar por el mundo y solo por eso no pensaba ni en el business de la electrónica, no tenía ni idea, de hecho, hasta hace 5 años no me quedó muy claro que esto es un business, ¿sabes? Y hasta hace uno, sobre todo más, que es ahora cuando tú dices que me ves on fire es porque realmente he entendido la clave, ¿no? De lo que es tener un team que trabaje para ti, lo que es enfocar toda tu energía en un camino, ¿no? Pero hasta ahora yo vivía la electrónica de una manera como mi padre, que era mmm, mi vida, quiero decir, no la veía de una manera de business, aunque viajaba por todo el mundo, pinchaba, pero no era mi inquietud esa, ¿no? Era más bien, pues, pinchar, desarrollarme en ese lenguaje, ¿no? Que es la música
y compartirlo con los demás. Entonces, bueno, yo empecé a trastear con los vinilos de mi padre con 15, 16 años y siempre me gustó ese rollo. Pinchaba de vez en cuando y tal, pero no fue hasta mitad de carrera que decidí dejarlo porque vi que realmente me encantaba. Entonces me fui a Madrid. Dejé la carrera y mis padres me dijeron, mira, hasta mi padre, que era hippie, me dijo, no, si te vas, no te vamos a dar dinero, te vas tú sola, ya verás cómo vuelves. Y yo, no, pues me fui con 150 euros a Madrid y a la semana encontré trabajo y luego ya pues me hicieron residente de Stardust, fue como todo súper rápido. Y vamos, como, bueno, es verdad, había ya sacado 3 vinilos en todo este tiempo, imagínate, con Ian Pulley. Ian Pulley. Claro, que es el papi del house, porque yo en esa etapa, como yo venía del psicodelic trance de mi padre, pues estaba muy de moda el minimal, el house, entonces era un sonido que nunca había escuchado y me cautivó, ¿no? Era como, jolín, qué tranquilidad, qué groove, ¿no? Después de 175 goa de mi padre tocando un teclado todo el día. Entonces me metí de lleno en el house y saqué 3 vinilos, imagínate, con 17 años, 18 y luego 23 creo que fue, o sea, como muy seguido con Ian Pulley. Porque Haciendo... tú por aquel entonces, claro, tampoco tenías una perspectiva de, bueno, estoy sacando trabajos con el sello Es que de no Ian sabía Pulley. ni quién era, no sabía ni quién era Ian Pulley, o sea, imagínate la locura mía, que yo lo conocí en un bolo que pinché en Las Palmas, estaba haciendo su warm-up yo, y se me acercó y me dijo, ay, me encanta tu warm-up, dice, tienes un mail, haces música, y yo en aquella época estaba trasteando con el Logic, imagínate que es que Sí. no es como ahora que estoy de lleno, o sea, a saber, y luego los temas yo los escucho y digo, jolín, pues son buenas producciones, pero claro, que era algo que yo lo hacía porque sí. Y fue como, pues, como cuando de repente se unen caminos y siempre es una cosa que he fluido, ¿no? Nunca he dicho, ay, ¿quién será? O no. Digo, oye, tiene buena energía y se acerca de una manera como limpia, ¿no? Y me dejé llevar. Fue hasta el segundo vinilo que ya investigué, digo, pero a ver, ¿quién es este Yampule, no? Mi chico me dijo, pero me lo dices en serio, pues si es el padre de House, ¿sabes? O sea, Meridian fue como su vinilo más, ¿sabes? El celeste de Meridian, o sea, total. Que Wow. bueno, para que veas cómo siempre he sido, ¿no? Como de una manera muy inocente y sí, sin hacerme muchas preguntas, ¿no? Me dejo guiar por la energía. Eso está muy bien. Entonces, bueno, y sigo así ahora, ¿eh? Hoy en día, Hombre, es una aunque forma, es un estilo de vida también, dejar un sí, poquito por las sí, energías y ahí justo. vamos Sí, guiándonos. la gente dice, ay, pero y no te, como que no te encrudece, ¿no? El mundo de la electrónica, porque es un mundo como que siempre es como competiciones, a ver quién llega, pero aunque me hayan hecho a lo mejor algún tropiezo, algún traspiés, se dice, ¿no? Algún traspiés, tampoco lo veo mal, lo veo de una manera como, me da como ternura, ¿no? Porque al final, si alguien te hace eso es porque ve en ti algo que él no tiene, ¿no? Entonces, no se puede perder a un amigo o algo así porque te haya hecho algo así, al revés. Tienes que quererlo más porque significa que, y de esa manera, queriéndole más, luego él se da cuenta que no ha hecho bien. Entonces, yo creo que esa manera de vivir siempre positiva y haciendo el bien, intentando no tener envidias y ayudando a la gente, yo creo que es la mejor manera para trabajar en este mundo. Y eso además siempre te va a traer cosas, luego todo se recoge en forma de bien, Sí, cuando no vamos molestando a los demás. sí, yo creo que sí, vamos, hasta ahora digamos que no me ha ido mal, quiero decir, si alguna época he tenido algún momento de, pues que no he tenido creatividad o que no he tenido algún bolo, pues no ha pasado nada, porque digo, si sucede esto es por algo, entonces voy a ser positiva y voy a focalizar la energía en otra cosa, ¿no? Y esto te ha traído a un 2021 que vamos, Desde luego, ahora me brutal. entiendes, ¿no? Claro. Y oye, Indira, Canaria, bueno, ¿tú has vivido toda tu vida allí en Canarias? Sí, yo nací en Canarias, luego estuve, porque mis padres en esa época estaban como, eran muy jóvenes y eran nómadas, entonces cada año cambiaban de ciudad, ¿no? Entonces nací en Canarias, pero luego enseguida fuimos a Italia, un año o dos, luego fuimos a Salamanca, luego a Marbella, luego estuvimos una época en Suiza y luego Canarias.
Entonces, bueno, digamos que he estado ahí como tin, 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 y por eso también tengo ese no ser como de un sitio, ¿no? Puedo Sí. estar en cualquier sitio y no sentirme de ningún sitio. ¿Y cómo fue dejarlo todo allí en las islas y venirte a Madrid con todo lo que es esta gran ciudad? Ya ves. ¿Cómo fue, pues eso, intentar llegar a la capital de un país, encontrar trabajo, también querer enfocarte en tus proyectos musicales? Empezaste con Stardust, que algo acabas de Sí, comentar, sí, eso pero fue al año o a los 2 años, pero los primeros 2 años, bueno, fue lo que se dice hacerte el callo, ¿no? Que se dice, no fue tampoco fácil, pero tampoco difícil, quiero decir. Yo, por ejemplo, una cosa que nunca hice, que mi manager me decía, el manager de aquel entonces, que sería Pepito Grillo, ¿sabes? Me decía, eh, bueno, tú no, no, me obligaba como a ir a clubs, no, para que te hagan ver, para que no tal, y yo en realidad decía, cosa que nunca he hecho ni ahora, porque decía, a ver, los que me tengan que conocer, que me conozcan por la música, ¿no? No porque vaya a un club, me haga ver, eso ya vendrá más adelante porque sean mis colegas y me apetezca ir, ¿no? Entonces yo lo que hacía era meterme en el estudio encerrada y salir porque a lo mejor conocía a uno y ese uno me presentaba a otro, pam, 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 y así se hacía ¿cómo se dice? La sí, como tela el de araña, ¿no? networking, ¿no? Justo, pero jamás salir porque te vean y para que te den trabajo, ¿no? Eso para mí era impensable. Lo que yo hacía era porque me gustaba, pues algún colega tal, y así es como tejía pues la red de contactos, ¿no? Pero sí que fueron 2 años no duros, pero que sí que fue pues lo que es el callo, ¿no? De pinchar en after, eh, levantarte a las 5 de la mañana, ducharte, ir al after a pinchar, ¿sabes? Claro, porque como yo no salía tampoco de fiesta, pues yo esto siempre lo he visto como un trabajo y nunca me he drogado cuando iba a pinchar, nunca he bebido cuando iba a pinchar, siempre lo he visto porque es mi curro y me gusta ser yo, ¿no? No es el desfase para hacer tu trabajo, no sé. Totalmente. Claro, entonces eso de levantarte a las 5 vamos, era como el trabajo padre, ¿sabes? Sí, Me sí, decía ya mi te digo, padre. ¿eh? Pero ¿y no quieres volver a estudiar? Digo, tío, no, aunque sea duro, me da la vida, ¿sabes? Bueno, pues fue Y una buena decisión ahora vista a sí, posteriori, así que sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, aparte, bueno, lo de poder pinchar en todas partes del mundo, ¿no? Y conocer, eso es espectacular. Sobre todo para mí el tour más increíble que hice, porque fue como conectarme con las raíces, fue el que hice el año pasado, ¿no? 2019, claro, 2020 fue out. Pues fue cuando fui a la India, que pude pinchar en Goa también, en las bueno, playas donde estuvo mi padre. Buah, y para mí yo iba llorando todo el rato ese camino, ¿no? De decir, Dios, aquí ha estado mi padre, de aquí viene todo, ¿no? Toda esta pasión, toda mi vida, que he escuchado tantas historias y estaba ahí, ¿no? Y justo, fue como reconectarme con los inicios, fue qué muy guay. guay. Oye, Indira, y cuando o sea, cuando viniste aquí a Madrid, que empezaste tus primeros eventillos, que como bien nos Sí, cuentas eran en After Hours, sabiendo cómo son los After Hours aquí en Madrid, sí, sí, ¿qué Sodoma y estilo? Gomorra, Sodoma y Gomorra. Sí, es tremendo, es tremendo. ¿Qué estilo llevabas de música por aquel entonces? ¿Cómo ha cambiado la Indira Paganotto Ya ves. de aquellos eventos a la figura que eres ahora? Pues el otro día justo estaba escuchando, porque tenía que hacer una sesión para el Osora Festival, un Osora en Hungría, que me han pedido un podcast. Y estaba escuchando aquí un disco duro que tengo de los años de la pera, de cuando yo tenía casi 16 años, imagínate, que es la bomba, es todo joyas. Y escuchando por esa época decía, joder, en verdad, perdón, cónchales, por esa época me ponía musicón, quiero decir, era como, no era la música que tengo ahora, que es como más contemporánea, pero sí que estaba como enfocada en lo que quería ahora, ¿sabes? Que es guay eso, ¿no? Es como cuando te compras unas playeras que no son las que quieres, pero van encaminadas, ¿no? Una Michael Jordan en vez de una Michael Jordan de pequeño, ¿no? En plan, joder, quiero esas mami. Y no te las compras, pero lo tienes ahí hasta que te las pillas, ¿sabes? Y así fue. La música era como un medio entre
no house, pero minimal, pero siempre con esos bajos como súper de trippy, ¿no? En plan, como hipnóticos, rudos, vocales como oscuras, pero no macarras, pero no muy macarras, ¿no? Así como una mezcla ahí, como soy yo, siempre con katana en mano y pistola, ¿sabes? Pero luego cute. Entonces, sí, sí, la música era un batiburrillo, también te digo, ¿eh? Porque había, de repente escuchabas un house puro, a de repente un tema súper macarra, pero siempre tenían como algo, ¿no? No era, nunca escuchabas una cantadita o algo así que dijeras, coño, ¿qué es esto? No, no, siempre tenía ahí como un lenguaje cabrón. Y que Y, le... Perdona, Indira, sigue, perdona, no, perdona. no, sí, o sea, ahí No, sí yo me es que quedé como, voy, te voy escuchando y se me van ocurriendo cosas y entonces dale, dale. voy lanzando. Indira, porque yo por lo que he visto debes de tener 28, creo. Sí, Bueno, estás más o menos en mi quinta. ¿Qué le dirías sí. a todos estos artistas emergentes, teniendo en cuenta que ahora la escena no es como hace 10 años, que ahora mismo Hombre, está todo ya mucho ves. más al alcance de todos y la competencia es brutal y mucho más grande? ¿Qué le diría la Indira Paganoto de ahora a todos estos artistas? Ya ves, totalmente. Esa pregunta me encanta porque además me la hicieron el otro día y fue como, ¡puah! Total. O sea, yo antes tenía YouTube, Mm, que fue lo que yo nunca he ido a un curso de producción, nunca me he juntado con colegas a producir, cosa que no es cool, la verdad. Pero como soy un poco outsider y como que, a ver, cada uno tiene sus movidas y un poco ahí como muy solitaria. Entonces el tema producción lo hago aquí, lo he hecho yo sola 10 años en investigación de mi sonido, ¿sabes? No he querido influenciarme de nada, ni de ningún profe, ni nada. Y me he comido yo los mocos aquí sola, pero vamos, todos los días. Y ahora tengo el sonido que tengo, pero sí es cierto que ahora todos los artistas hacen cursos de producción, todos los artistas, o sea, todos, hasta los top. Ahora además con la crisis es un momento increíble porque todos están como, necesitan pasta, dicho y hecho, y están como, venga, que hago curso de no sé qué, venga, que mira mi estudio, estas son las máquinas, estos son los trucos, solo por, ¿sabes? Porque necesitan comer y eso es la polla, porque en momentos de crisis emergen movidas increíbles como es esto, que es compartir conocimiento aunque para ellos sea pasta, pero que da igual, porque para el receptor es la bomba, porque están dando trips y, o sea, trucos, y están abriendo las puertas de sus estudios por la cara, ¿sabes? Y ¿Has, eso es has- algo, has claro, visto eso es tú algo que algunos? en mi época, no, la verdad es que no, porque, a ver, yo porque te digo que soy como muy rara, pero para la gente es increíble, yo creo que además yo si fuera joven, más joven, y estuviera empezando, sí que me metería de lleno. Lo que pasa es que cuando cada uno está en la personalidad de cada uno también, no sé, yo a mí me gusta mucho, como te digo, mis padres me dijeron no y yo fui. Eh, mis agencias anteriores me decían que no podía alcanzar algo y dejaba esa agencia, empezaba con otra, ¿sabes? Yo siempre he ido como muy a mi bola. Mm. Entonces, como que en realidad sí que puedo ver, como se dice, cursos y todo eso, ir a cursos, que la realidad no lo tengo, o sea, lo tengo en mente, pero es como que pierdo tiempo en horas de mi estudio, ¿sabes? Claro, entiendo, Claro, es entiendo como lo que raro, no dices. sé. Claro, como cuando encuentras tu rollo, es como que no te apetece hacer otra cosa, ¿no? Sí, que te enfocas ahí y vamos a desarrollarlo, que que Sí, está sonando y saliendo bien, ¿no? justo eso, es como, Está muy bien. Y casi que te ha venido con esto que me cuentas de tu personalidad y tu forma de trabajar, casi que lo de la pandemia te ha venido hasta bien, ¿no? Lo has tenido como una motivación en plan, bueno, mira, ya que no podemos movernos ni podemos salir, pues estudio a tope total, y a darle caña, ¿no? total, total. De hecho, es que vamos, desde que empezó la pandemia, o sea, no es como muy cool decirlo, pero la verdad es que sí, o sea, porque a mí lo que me perturbaba un poco mi equilibrio era viajar en plan de jueves a domingo, viajar a otros países a pinchar, que no es malo, pero como digamos que tengo un equilibrio mental muy fino, entonces ya ese corte que me hacía entre semana me hacía que estuviera del miércoles mirando la música, Ya. qué música va a poner, qué club, tal, entonces tenía muy pocos días
Luego llegaba el domingo o el lunes y estaba súper cansado, necesitaba reponerme un poco de tanto viaje y claro, en realidad no tenía tiempo para producir, que es lo que a mí me mola, ¿sabes? Justo. Lo que a mí me encanta. Entonces, cuando empezó la pandemia fue como, guau, los bolos, bajón. Pero luego, tío, le pillé como ¡buah! Como el gusto a levantarme súper pronto, que nunca lo había hecho. Siempre producía por la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿sabes? Porque tenía el horario cambiadísimo. Y esto fue mano de santo para todo, porque me levanto a las 8 7 y media, me voy al jardín, como te digo, hasta las 10 haciendo trabajos ahí de jardín, luego a las 11 así me vengo al estudio y hasta las 5 de la tarde estoy aquí. Y es la bomba porque me ha centrado total. Y aparte te digo, era como cuando decían una semana más, todo el mundo en plan, no, y yo era como, sí, porque me faltaban unos 2 o 3 temas, era como, sí, por favor, Más tiempo, necesito más acabar. tiempo. Y joder, es que me he hecho como más de 50 temas en este año. Joder. Sí, sí, la verdad es que ha sido increíble. Luego he podido desarrollar mi sello discográfico, llevarlo a cabo, que lo tenía en mente desde hace años. Y lo hemos podido desarrollar con además mi mejor amigo aquí en Madrid, que es Manu, que es la bomba él. Y ha sido como desarrollar eso. Luego me ha venido un manager nuevo, Andrés Valenzuela, que es de Perú, que es un puto tiburón, es Un la bomba. saludo desde aquí a Andrés, que lo ha Sí, hecho sí, posible. Andrés. Qué bien te cuida tu equipo, por cierto. Sí, bueno, son la leche. Sí, sí, la verdad es que son 5 personas trabajando para mí y ahora entiendo lo que es tener un equipo a los pies del cañón, ¿no? Que trabaje para una meta, que es la bomba. Yo siempre decía eso, de todos modos, y digo, jolín, ¿cómo puede ser que hay artistas de repente, ¿no? Que emergen así, pam, ¿no? Como por la cara, ¿no? No por la cara, pero yo qué sé, yo por ejemplo tengo un background de 10 años que se puede entender, ¿no? Que, que de repente digas, coño, que vale, también es trabajo de estudio, mucho, mucho trabajo de estudio, pero también un equipo detrás que te ayude, ¿no? A conseguir tus metas. Oye, pues quiero este podcast. Oye, pues yo tengo este contacto, ¿qué tal, no? Cosa que yo por mí no podría hacer, porque te digo, no salgo ni del estudio, ¿sabes? Ya. Casi. Bueno, pero a ver, con esto que dices de los artistas que salen ahora y de repente despuntan o tal, también tendrá una gran influencia las redes sociales y Hombre, eso mucho ahora. toda la Claro, yo digo influencia. antes, antes, Sí, ¿eh? no, Antes. antiguamente, Sí, efectivamente, como tú comentabas antes, canal de sí, YouTube, subo mis cosas, ahora eso. las plataformas son infinitas. Sí, es una locura, ¿eh? Cuánto importante crees tú ahora, y sabiendo la actividad que tienes tú en redes sociales, que Sí. son tener una buena presencia y un buen contenido en redes sociales? Porque tú lo llevas tú Hombre, todo, ¿no? sí, sí, es un poco, a ver, no es agotador si lo ves como del punto que lo veo yo, que es poner mi vida, ¿no? Pero si es la gente que se inventa todo el día como historia, saber cómo puedo sorprender el engagement, ¿no? Se dice Sí, como engagement. hacer, justo como hacer como Odio un esa palabra, storytelling, engagement. engagement. El engagement con la gente. Pues la gente que está todo el día pensando en el engagement con la gente, pues claro, se frustra y se pone nervioso y luego patina y hace movidas absurdas. Entonces yo creo que si quieres tener una red, quiero decir, la red porque yo si no fuera artista, no usaría Instagram, por ejemplo. Lo usaría mi pony, Tequila, que también tiene Instagram, y ella sí usaría Instagram, ¿sabes? Por cierto, se llama Tequila de Mini Horse. Por si la queréis seguir, a ella sí, a mí no. Sea, desarrollarías más las redes sociales del Pony que las tuyas, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Pues porque sí, pero yo que soy un artista y pues tengo que mostrar qué es lo que hago porque me parece lógico que si estás todo el día haciendo música, estás creando eh, algo que yo sé que le puede gustar a la gente, yo sé que le puede en el día a día mejorar el día con una sesión o con un vídeo de mis animales, mis perritos, ¿por qué no? Porque yo vivo así, entonces yo estoy mostrando mi día a día y lo muestro a la gente y la que me quiera seguir no, y la que diga, joder, qué pesada con el maldito perro y maldito pony, pues me deja de seguir, ¿sabes? Entonces, es una manera cool. No me invento nada ni nada, pero sí es verdad que de hace años para atrás pasaba mucho de las redes, o sea, era como muy pasota, y esta cuarentena también he aprendido a
a mostrarlo de una manera más profesional, se puede decir, ¿no? En plan, pues todo el tema de colores y todo eso, que en realidad, si te mola el diseño gráfico, te mola el arte, también es correcto, ¿no? A mí me encanta el arte, me encanta en la cuarentena, bueno, ya habéis visto que hacíamos mi marido y yo todos los backgrounds, esos gigantes cada semana. No sé, me ha despertado, la cuarentena me ha despertado lo que es como un punto ahí que tenía en la cabeza dormido, artístico, ¿no? Por otra parte, ¿no? Otro lado, no solo el musical, sino el que se refiere al arte, ¿no? Y lo he desarrollado de una manera en Instagram también, ¿por qué no? Y luego aquí en casa también con mi marido he empezado un proyecto nuevo con haciendo cuadros también. Y no sé, es como que de repente te despierta, ¿no? Movidas del cerebro que no tenía. Sí, las mentes inquietas, ¿no? Que Sí, siempre total. tienen que estar ahí Ay, sí, haciendo algo. No me encierres eso en es. casa sin darme nada que hacer, que me da algo, ¿no? Justo, sí, 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 sí. Yo soy hiperactiva total. De hecho, llevo tiempo queriendo ir a, no al psiquiatra, sino al psicólogo, bueno, el que me deje entrar, porque, porque necesito una pastilla que me concentre, porque sí que he notado que soy hiperactiva mentalmente, o sea, así todo el día, y cuanto pensaba que cuanto más hacía cosas, más me iba a relajar y es al revés. Es al revés. Cuantas más cosas hago, peor lo llevo porque estoy todo el rato pensando en más cosas. Entonces necesito, me tomo 2 cafés y es lo peor que puedo hacer, porque es como que me pone más hiperactiva. Entonces necesito algo que me concentre. Entonces estoy pensando en ir a alguno de esos dos chavales a que me ayude a centrarme, sí. Sí. A ver, dentro de todo lo que a ti te gusta estar en el estudio y eres una persona que te gusta estar creando cosas, sobre todo en solitario, pero bueno, la pandemia aparte también ha traído otro lado más o menos negativo, que es lo que Mm, comentábamos antes, no hay giras, los no hay bolos, tours, efectivamente. justo. Esto permite tener más tiempo para centrarte en cosas que antes no tenías tanto tiempo, quizá para ordenarlas, para focalizarlas, pero ¿cuánto echas de menos las giras y los tours? Mucho, 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 muchísimo. Pero ahora tengo un tour en la India, que eso sí que es súper extraño, pero lo hemos conseguido, bueno, mi team lo ha conseguido y va a ser a finales de marzo. Es un tour muy pequeñito, ¿Mm? porque ahí la India está abierto, ahí se hacen fiestones lleno de gente, y yo no sé cómo será eso. Yo me llevaré mi mascarilla, que hay que ponérsela, chicos, siempre. Me llevaré mi mascarilla y a ver qué onda. O sea, la verdad es que estoy expectante, ¿no? Eso te iba a decir, que estás un poco con la expectación, ¿no? A ver qué te encuentras. Expectante a ver si se hace o no, porque ya me habían cerrado bastantes bolos anteriormente y se cancelaron, menos uno en Turquía y otro, ¿dónde? Así en Antalya. Y a ver qué tal esté. Está todo cerrado, son 4 bolos en Goa, Bangalore, Delhi y Hyderabad, o ¿Con Hyderabad, promotores locales todo? sí, ¿O todos algún de ahí. festivalillo así de un poquito más de renombre? Bueno, sí, es todo una marca grande. Sandbarn, el festival este. Y harán como varias fiestas. Luego en Goa es otra diferente, pero siempre son como, sí, son clubs grandes, claro, porque son los únicos que Sí, con capacidad pueden, y posibilidad, vaya. sí, que de todos modos el fee obviamente es un tercio de la parte normal, obvio, No. pero en realidad igual, porque, a ver, yo lo que quiero es viajar, lo que quiero es pinchar, y igualmente es un buen precio. No es que te den ahí un bocadillo como en Telecinco, ¿no? Un bocadillo y a dormir. No, no, esto se va por dinero también. Nunca he estado, pero es lo que me han dicho. Ahí en tercera fila. Aquí no hemos escuchado nada, pero vaya. Ha sido la broma de las 5 de la tarde. Bueno, y bueno, son bolos bastante buenos y la verdad es que estoy sorprendida que se pudieran hacer, ¿sabes? No, pues muy guay, Porque la son, verdad.
Ya, de todas Sí, formas, ya vamos ya les viendo la contaré. luz. Oh, sí, eso ya te veremos también por las redes Si sociales. necesito dinero para salir de la cárcel, hacemos un Zoom. Ah, Por favor, chicos, recaudemos dinero para la nota. pues eso estaría, no por tu situación, pero estaría muy bien, ¿eh? Poder hacer una recaudación. Sí. Ya ves, total. ¿Cuáles son los países que más te han gustado en todos estos años atrás de eventos y de giras para ir allí a actuar? Pues bueno, la India en el top one del ranking, pues bueno, la India es como un sitio espectacular, ¿no? Tanto para pinchar, ya no sé ni cómo se dice, la gente, el público, el público es como, o sea, te dan todo, ¿no? Parecen, bailan rollo como indios de verdad, en plan, como, guau, parece como tribu, toda esa locura. Me encantó la India. Luego también todo el tema de Sudamérica, me encanta. Vamos, aparte de la comida, la gente, ¿no? De nuestro rollo así como calentito, ese deje que tienen, ¿no? Me encanta Sudamérica. Y luego, pues todo el tema de Europa, bueno, Berlín, pinche en el Fusion Festival, que es uno de los mejores festivales, me encantó, que es rollo ahí como se hace en un antiguo aeropuerto soviético, flipas, y el dueño del festival vive ahí, ¿sabes? En el festival. Joder. Y tiene como un casoplón, rollo Playboy, pero del tecno, ¿sabes? Y ahí vive gente por la cara y lo que hacen es que les ayudan, son como ayudantes y le dan cambio a cambio de comida y de ir al festival, pues lo que hacen es que limpian el festival, están como por ahí y tienen todo como carrazos en plan Mad Max, ¿sabes? Y van por el festival, el rollo, tío, como una peli de Mad Max, o sea, brutal, Qué movida, ¿eh? muy guay. Joder. Increíble, van como 70.000 personas, ¿sabes? Yo pinché además en el atardecer, en el Dance Booster, que es uno de los stage más cool, está el top top y este que es como top, pero es como super underground al lado del de Psytrance, que es donde yo estuve toda la semana luego, obviamente. Y fue increíble porque me dieron del atardecer, como de 7:30, 9, anocheció y yo todavía estaba ahí 2 horas y media, guau. Increíble, increíble, me encantó ese. Y luego también el Boom Festival de Portugal, ese para mí es mi festival fetiche, y el Ozora Festival. Esos son de Psytrance, pero también hay un stage que es Psytech, para los que quieran ir. Es espectacular, os lo recomiendo 100% porque os va a abrir la mente. Porque lo que pasa a la gente del techno es como que, o lo del trance también, ¿eh? O en el house igual, que como que están muy focalizados en un género. Sí. Que está bien, pero también salirse de la zona de confort y escuchar no solo, no, pues escucho electro o escucho dubstep, no, no, vaya más a movidas cabronas, ¿no? Por ejemplo, el psychedelic trance, luego tiene miles ramificaciones, por ejemplo, ¿no? Tiene más ramificaciones que el techno, imagínate, más subgéneros, o sea, es una locura, ¿eh? Yo estuve 5 años eh, haciendo solo psytrance y no llegué al sonido que tienen, imagínate. No llegaba, no llegaba. Y luego si a lo mejor le pones otra nota debajo que no sea esa, ya vas a otro subgénero y no vale, o sea, es como mucho más cabrón que en el tecno luego. Por eso yo estuve 5 años y dije, tío, hasta en el trance, o sea, en el psytrance, que se supone que son tan abiertos, luego son súper cerrados, ¿sabes? Entonces, lo mejor que hice fue mezclar todo y ahora, por ejemplo, en los festivales, las últimas veces que iba a pinchar, era como súper raro porque no sabían si meterme en el de trance o en el techno, ¿sabes? Porque era como, a ver qué va a poner. Y eso mola porque luego estás como en dos mundos, ¿no? Está cool. ¿Tú sueles probar a la hora de producir, sueles probar así locurillas en plan de, bueno, pues vamos a mezclar géneros y a ver Sí, a ver me qué sale? encanta, me encanta, me encanta eso. Sí, mezclar sí, el mezclar cosas me flipa, ¿no? A ver qué sale, a ver qué. Muchas veces he pinchado, yo qué sé, en sitios que no tenía que poner eso ni de coña y lo he puesto y la gente se ha vuelto loca, ¿sabes? Sí, El pro, muchas claro, veces, justo. bueno, yo te lo puedo decir porque yo soy parte de ese público muchas veces, Qué guay. como que se agradece. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a un artista que sabemos el género y el estilo que lleva y de repente te lo cambia y Total. wow, Sí, ¿verdad? eso Sí, a mí una está. artista que me gusta mucho, Nastia, no sé si te gustará a ti también. Nastia me parece, bueno, luego
Nina también pone algo de trance, pero ella es como muy ácida igual, ¿no? Sí, Pero, pero Nastia mola mucho porque es como una tía que nunca ha sido top en plan, a ver, voy a matizar, es top, pero no ha sido top en plan mainstream, o sea, top en justo. plan como Amelie Lenz o como Nina Kravis, ¿no? Que van, tienen no sé cuántos likes y la gente, ella es como una artista que es como top, pero consagrada como que la respeta la peña, ¿no? Porque es como, tiene su rollo del drama and bass, tiene su tal, y siempre hay como, ¿sabes? Como que avanza despacito, tal, respetuosa no sé, me mola. Mezcla muchos géneros, es súper buena en la mezcla. Mola, A mí me me gusta gusta. mucho. Nosotros estuvimos viéndola hace, bueno, en 2019 en Neopop y ¿Vale? brutal, la verdad que Nastia Sí, chapó. ¿verdad? Sí que es verdad Sí, que, bueno, ya que la has mencionado, sí que es verdad que me parece que hace un par de veranos así tuvo algún contratiempo actuando en Ibiza, precisamente por eso, por su estilo tan, ¿ah, sí o pues, qué? Ah, no sabía. de cosas. Sí, creo que tuvo alguna critiquilla por parte del público, ya sabes, Hostia, Ibiza, que hay veces que en Ibiza tampoco no acepta más allá de lo que de lo que piensas que vas a escuchar. Y la verdad mamá mía. que, pero bueno, Oye, Lisa, pues lo siento, ya sabe, yo ya lo he dicho en esta entrevista, no me critiquéis si pongo cosas raras. no, sí, lo bueno de la electrónica, por lo menos desde mi punto de vista, joder, ser capaz de hacer que el público mantenga el hilo El y flow, justo. total. Y estoy seguro Sí, de que lo haría, pero bueno, detractores salen en todas partes. sí. Bueno, yo te digo la verdad. A ver, ahora de repente después de esto en plan todo el mundo, wow, hay que odiarla. Pero ya a lo mejor no sé si es por mi manera de ser, que es como que no me la suda todo, sinceramente. Hago las cosas porque me salen, no pienso en nada. De Justo. hecho, hasta en algún podcast o algún streaming se me ve a lo mejor que se me salta algún tema, porque como mezclo tanto, los dejo solo 2 minutos los temas, ¿sabes? Como, wow, tengo que poner y este, ¿sabes? Y yo qué sé, nunca pruebo ni los temas, los escucho una vez, los compro y me hago el tracklist y ya está. Y de repente, claro, pongo uno y pues imagínate, ¿sabes? En un streaming que no se puede ni cortar, pues a veces algunos se me saltará, yo qué sé, en 2 horas, pues imagínate, total. Tío, jamás nadie me ha dicho, oye, tal, ¿sabes? El típico pesado que está ahí esperando a que lo acabes. No, tío, porque es como, joder, pues la tía se lo está currando y tiene, ¿sabes? Cada 2 minutos está poniendo un tema, yo qué sé. Nunca nadie ha ido ahí a meter puya, ¿sabes? Sí, no, además, yo esto, en la entrevista con Gonzalo, pues, salió un poco este tema y al final es un Sí, poco que también o sea, hay muchas veces que el público, por así decirlo, no entiende el rollo que lleva el artista en sí, ese evento, por lo que sea, o porque viene el artista ese día, está con un mood y le apetece pinchar una cosa, o está en otro y coge total. otra y el público no lo entiende y en vez de decir, pues mira, pues no lo he entendido, van ahí al machaca. Hombre, yo qué sé, yo por ejemplo, yo siempre digo que también trabajamos para la gente, entonces yo en el estudio sí que soy cabrona, hija puta y Kill Bill, entonces yo hago la música que me apetece. Nunca he hecho música para que ningún sello me coja. De hecho, si no me lo cogen, digo, pues tú te lo pierdes, ¿sabes? Esto para mí es un temón y ya está. O sea, sí, no me hago ni locuras en la cabeza, ni, ay, pues voy a meter este sonido a ver si me lo pillan. No, no, digo, pues, ¿que no te gusta esto? Pues mira, el doble de bajo, No, ¿sabes? eso es fenomenal. Así, El otro día hablando y, con DJ no sé, Chus, él lo decía, sí, que no entendía cómo puede, o sea, cómo, por así decirlo, hay artistas que dicen, venga, quiero sacar en este sello y me enfoco, pierdo total, completamente mi estilo, mi esencia, tal cual, que ¿eh? tampoco tiene ningún sentido Yo hacer... es que, te lo juro, por ejemplo, hace unos años yo quería entrar en un sello X, entrar, que me gustaba mucho y decía, coño, pues que es igual que mi sonido. Total, que le envié 3 demos y no me las cogieron. Y digo, bueno, pues voy a intentar, yo qué sé, ¿por qué no me la han cogido? Para mí eran iguales, pero de repente para ellos no. Entonces, escuchándome temas, tal, 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 me metí al estudio, tío, y yo iba con una molla en la cabeza
Y es que a los 2 minutos ya estaba haciendo otra totalmente diferente que era mi mood. Y es que nunca he podido copiar a nadie, porque nunca nadie he tenido de referencia. O sea, cuando me dicen, ¿quién es alguien de referencia para ti? Es que no soy yo tampoco, no es nadie, es lo Sí, que llevo dentro, ¿no? es Es como al como, final, no es de me tomo un artista como referencia e intento hacer cosas súper parecidas o súper claro, encaminadas en eso, sino que cojo un poco de uno, otro poco de total, otro y a mí sí, me eso gusta es, hacer esto y me sale esto y es total, que no me sale otra cosa, ¿no? total, justo, tal cual. Y Indira, hablando de sellos y de productores, ¿qué esperamos de ti para este año? ¿Qué lanzamientos tienes? Bueno, sé que has sacado cosas estos Sí. meses que llevamos de 2021, pero bueno, quiero que nos cuentes un poco más a fondo qué has sacado, qué va a salir, qué podemos esperar. Pues, pues mira, he sacado, la verdad es que ha sido muy cool porque ha sido en Octopus Records, el sello este de Los Ángeles, y acabo de sacar una compilación que he hecho yo, una compilación propia donde ha salido, he intentado coger a bastantes artistas españoles, pero solo me han dejado escoger artistas que ya habían sacado en Octopus. Entonces fue como, oh, qué putada, porque yo quería hacer una compilación nacional, en plan, porque hay artistas aquí Y increíbles en de su corte, España. eso es genial, la verdad. Ay, me encanta. De hecho, yo en mi sello voy a sacar siempre o remix o algún original de algún artista nacional, porque me parece súper en estos momentos y siempre Y hay como fundamental. que, Sí. y siempre, tío, igual que los clubs, hay que apoyar al artista nacional, tío, que siempre estamos cagando con los, perdón, pero es No, que no pasa nada, esto me es... pongo nerviosa que siempre estamos como perdiendo el culo con artistas de fuera. Y Sí. aquí hay artistazos, Hay tío, mucho talento aquí en artistazos. España, ¿eh? Hay que hacer como se hacía antes de tener, ir al club por el residente y no por No por el invitado. el total. Bueno, dicho esto, la compilación está guay porque he podido meter a Fátima Hay, que es de aquí, que me encanta, es aparte una chica que es la bomba, es súper maja y es una artistaza. Y luego aparte ha estado Sinisa Tamamovic, Simina Grigoriou, la mujer de Paul Kalkbrenner y ella misma, que es una artista ella misma. Luego Steve Hay, luego Yuheon, un montón de artistas así como tal. Y he intentado, me enviaban, me elegí esos porque son los que más se asemejan a mi sonido Psy. Y he hecho dentro de lo que cabe del sonido Octopus, que tampoco puedes hacer muchas locuras porque es un sonido muy concreto, que es entre techno mainstream y no, pues he intentado hacer una compilación a mi rollo, ¿no? Que es sonidos ácidos, bajos muy contundentes, tracks épicos así de pista y de festival. Cosa perfecta para ahora que no hay, pero así la gente está Bueno, que la en gente su le entre las casa. ganas de bailar en casa ¡Vamos! también, de eso se trata, ¿no? Ponte los altavoces a Justo tope y escucha esto a que todo mola. trapo. Sí, 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 tal cual. ¿Cuánto tardas tú en montar un char de estos, Indira? ¿Cuánto tiempo te suele llevar? El seleccionar, pensar, Mira, buscar el hilo. la compilación esta, bueno, he estado 2 meses haciéndola, porque claro, enviaban muchas demos y no me gustaban o no seguían la línea que yo quería, entonces he estado 2 meses escuchando demos y demos y demos, todas del sello, que Octopus, o sea, les envían miles de demos al día, es como, joder, qué pasada, ¿sabes? Imagínate ser el label manager, que es una locura. Entonces, eso sí, pero por ejemplo, un chart de Beatport o un chart de tal se hace una tarde, porque ya yo ya tengo mis artistas que más o menos me gustan. Sí, Por ahí te ponen ejemplo, menos como, limitaciones, ¿no? claro, y como cada semana hago podcast o hago Justo. streamings, pues ya lo tengo como más fresco. Pero lo de hacer una compilación es una movida, porque, joder, sale tu careto ahí en plan, Indira, paga noto. Y dices, a ver a quién meto, ¿no? A ver qué nos pone Indira, ¿no? A ver, está. Claro, claro. Y bueno, no, la realidad es que es extraño porque cada mes que pasa es como que mi sonido evoluciona abismal. Si tú escuchas los streaming de cuando empecé ahora o los podcasts, dices, Dios, pero es el mismo artista. Porque es como que, como le dices lo de la mente.
Y dices, Sí, Dios, parece que estás loca, tío, porque es como, guau, guau, ay, mira este, ay, y cada producción es igual, ¿no? Es como, joder, esta es la mejor que la anterior, y la otra es una mierda, tal, así, tal cual, como, guau, todo el rato arrollando. Entonces, claro, ahora la compilación esta se me ha quedado vieja y como con un sonido antiguo y acaba de salir. Entonces la gente es como, esta es Indira, pero no, pero Indira no. ya ya está en diciembre, ¿no? Sí, te Pero entiendo lo que bueno, dices. Pero sí, bueno, bien, ¿no? Y pero bien, bien. para Face Insane, ¿qué nos traes? Pues Face Insane viene cascadito. Ya tenemos 3 EPs cerrados, no puedo decir nada, eso es una putada, pero tenemos 3 EPs cerrados con 3 artistas muy, muy buenos para mi parecer, muy serios, muy ahí centraditos en la música y con un sonido muy particular y personal. Aparte, el cuarto release que tenemos es mi álbum, que va a ser doble vinilo, y van a ser 8 temas y 8, o no sé si 9 y 9, a lo mejor son demasiados, 8 y 8, y creo que es perfecto. Y alguno en digital habrá también, para que sea más grande. Tu álbum solo vinilo o también lo sacarás en digital? Sí, en vinilo y en digital, sí, Vinilo porque al digital, ¿no? final, a mí me gustaría sacarlo solo en vinilo, porque al final es como el que lo quiera que lo compre, ¿no? Y entonces es como una joyita. Y luego Justo. aparte, lo guay que tenemos es que las covers son cuadros reales de mi marido, Qué que guay. es David Morago, que es hiperrealista. Hay que verlo eso porque, bueno, tú lo viste, ¿no? Sí, son hacia animales, pero en tamaño real. Sí. Entonces, imagínate un bisonte en tamaño real, son como 3 metros, o un tiburón blanco, ¿sabes? La bomba. Entonces, todos esos hemos hecho fotos increíbles y las hemos plasmado en los cuadros, pero siempre con puntitos. Luego, en cada vinilo le hacemos como una intervención, ¿no? Entonces, cada vinilo igual es como una obra nueva, ¿sabes? Luego, aparte, lo interesante del álbum es que vamos a hacer, el cuadro principal va a estar plasmado en la cover, pero luego dentro vamos a poner un grabado que es un grabado original de la obra y lo vamos a regalar con el álbum, ¿sabes? O sea que aparte del vinilo vais a tener una obra real, ¿no? Un grabado dentro, Qué firmado por guay. los dos. Mola Sí, mucho esa idea, ¿eh? sí, así tenemos algo nuestro más, ¿no? Sí, sí. Luego también unas bragas usadas y un calcetín. Oye, Pero eso Indira, para los de Japón. yo quiero que nos cuentes así un poco para ir también encaminando el cierre. Lejos del estudio y de un poco esta vena de producción en la que estás metida ahora mismo, ¿cómo ha sido el día a día durante la pandemia? Pues tú vives en el campo, Sí, mucho mejor, ¿no? Allí que... hombre, sí, supongo. Digamos, igualmente yo estaba, porque claro, yo estoy acostumbrada, ahora ya me ha sentado a lo de estar en el estudio horas y horas, pero yo antes me iba a hacer rutas de 5 horas o de 2 días, me iba con la mochila, el saco y me iba allá a la montaña, ¿sabes? Yo sola, con los perros, y me anochecía ahí en la montaña, ¿sabes? Me ponía un poco de panocha, como hace mi padre y ya está. Pero en la cuarentena se me hizo raro no poder salir de lo que es la finca, ¿no? Entonces cogía el caballo, digo, coño, a lo mejor con el caballo era el peor, ¿no? En plan, necesita salir el caballo. Y el caballo, en plan, no. El caballo que es Entonces, castellísimo, ¿no? buah, tío, o sea, flipas. Además, se está poniendo cada vez más gorda. Y digo, tío, o sea, le damos en plan como su pienso y su paja y no quiere caminar. Y digo, tío, o sea, lo he cogido justo para poder hacer rutas con él y tal, y no quiere. Entonces, bueno, está aquí con los perros, que se ha hecho, se cree que es un perro, se cree que es un tekel, ¿sabes? Y ahí está feliz. Entonces, la cuarentena fue igual, ¿sabes? Era despertarse y, hombre, era como una pesadilla en realidad, ¿eh? Para todos, yo creo. O sea, cada uno se amolda al lugar y al espacio que tiene alrededor. Entonces, eh, cuando la gente, y cuando yo ponía vídeos, ¿no? De aquí, decía, uy, a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Para la gente, no es la movida más cool, ¿no? Mostrar
donde estoy viviendo a la gente que a lo mejor está en un piso, pero en realidad la respuesta era como, joder, qué guay, ¿no? Porque le está dando como vida a la gente, en plan, me escribían mensajes en plan, joder, gracias por poner vídeos del campo, porque estamos aquí, ¿sabes? Era como al revés, ¿sabes? Fíjate cómo es la mente humana, ¿no? De todo el rato el pedir perdón por cosas que haces y luego a lo mejor es al revés, ¿no? La recepción en la gente, ¿no? Sí. Entonces, digamos que, bueno, aquí fue como ver una peli, ¿no? Estábamos aquí, mi chico y yo sin viajar, los animales nos ayudaron mucho, la verdad, porque nos encantan, y estaba el caballo, estaban todos los perros, luego pude también mirar muchos sitios para hacer reformas, que me encantan, me compré una, ¿cómo se llama? Una hormigonera, y, y fue lo peor que hice porque empecé a hacer obras por todos lados, en plan, mira cómo tengo las manos, ¿sabes? O sea, ven los callos, chicos. Aquí me puse a hacer obras, en plan, pues eso, la caseta del perro, compraba, todo el rato era Amazon trayendo cosas de obras, ¿sabes? Te movías. Bueno, por lo menos Así que, entretenida, sí, joder. Sí, sí, señor. entretenida, sí. Yo la Y verdad es que recomiendo a la gente a venirse al campo, porque la gente dice, ah, pero es que estás muy lejos, la gente que trabaja tiene un horario, ¿no? No puede, digo, pero es que es el mismo horario que si trabajas de ventas a, yo qué sé, a Majadahonda, ¿sabes? Hay gente que hágase eso y es entre ciudades, entre ciudad, y se tarda a lo mejor una hora en llegar. Pues de aquí a Madrid son 40 minutos, 35, 30 si le pisas, ¿sabes? sí, eso sí es verdad. Pero Que estás al lado. al campo con mentalidad de campo. Que Sí, luego va la gente con la mentalidad de la gran ciudad y nos lo cargamos. Eso es importante. claro, claro, mentalidad campo, que te digo, yo aquí no he hecho casi fiestas. Las fiestas que hago son de buen rollo, nada ahí de locura. Mi estudio está insonorizado, lo hemos hecho de cero, para que no tenemos vecinos. Tenemos el vecino más cercano está, no sé, a 20, 30 metros. Pero igualmente respeto máximo, ¿sabes? Porque aquí la gente viene a estar en paz, a tal, y no hay una macarra con el tecno todo el día, ¿sabes? Bum, 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 Ya, aquí en ya. el campo todo el día. Que alguna otra también habrán escuchado. Pero bueno, que sí, sí, respetuosa al máximo más. Sí, sí, Oye, ¿y total. el estudio que tienes en casa es grande? ¿Se puede enseñar? Sí, mira, ahora lo tengo de reforma un poquito. A ver. A ver. Mira, aquí tengo todos los vinilos, las cajas para empaquetar, las estas. Aquí estoy insonorizando todo, que no lo tenía insonorizado. Luego aquí tengo todos los, a ver, sí, todos los, mira, estos son todos los baffles que iban pasando por mi vida, hasta ese de mentira, de los Function One. Y luego este es el que tengo ahora. A ver, que tengo, pues, poquitas máquinas, como ven, porque no soy muy fan del coleccionismo, pero bueno, tengo mi Norlid, mi estos los Genelec, que es esto, es la joyita del estudio que los pillé este año, mira qué pasote. Pues, Esto es, vamos, ay, perdón. A ver, ahora. estás. Luego aquí tengo una Roland, el Bassline, el Moog, y luego este sí que es la bomba, mira, que este es el Roland V100 GT, ¿ven? Mira, aquí tengo las notas. Mira, y esta es la bomba. Bueno, es un cacharrazo, lo que se dice un aparato, para los que sepan de coche. Cuál es la maquinita que más te gusta de todas esas que nos has enseñado? Hombre, la que uso yo todo el rato es esta, la Nordic, la que tenemos aquí. La tengo cerquita mía, ¿ves? Porque esta es la más, los sonidos de trance son casi todos los sintes y todo eso, se hacen con esto o con el Virus AC. Qué El, guay. ¿Tú mm, tienes pensado hacer algún... live, Esta pregunta te la voy a hacer desde la ignorancia absoluta, ¿vale? ¿vale? Pinchar live, ¿te lo has propuesto? Sí, mucho. Sí, Y... sobre todo ahora que tengo tantos temas, ¿sabes? Ahora, pero es algo raro porque yo, por ejemplo, no he hecho, como te digo, cursos de música Sí, ni cursos de producción. Entonces, yo cuando hago un tema, no sé volver atrás. ¿Sabes lo que ya, te sé lo que digo? dices, sí. Claro, o sea, no tengo nociones de
ay, pues me lo pongo en el Ableton de una manera que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, con el Nordlit, ¿no? Pues hago algo en MIDI, una nota que no tengo ni idea, de repente voy probando que me he pillado ¿sabes? El Ableton Push, que la verdad es que es muy guay porque antes usaba el teclado y como tampoco sé mucho de solfeo, estudié un año flauta travesera, pero no me acuerdo de nada, ¿sabes? Estaba como obligada y yo, oh, yo quiero tocar la guitarra, total. Entonces, no sé mucho de solfeo. Entonces, hago una nota que me mole, lo grabo con esto y lo grabo ya en audio y trabajo con el audio, ¿sabes? Entonces, lo de hacer un live, no sé, no sabría hacer un live con todos mis temas porque casi todos están en audio, aunque Ya. tengo las pistas MIDI. Entonces, eso sería tan fácil como ir a un curso de live y que me enseñen a, pues eso, a juntar todos los proyectos que tengo, porque al final es eso, es juntar los proyectos, ¿no? No sé, nunca he bichado cómo se hace un live, pero es juntar todos los proyectos que tenga de todos los temas y tocarlos en vivo, que no es difícil porque lo hago aquí, pero sería todos juntos y cada tema es que es un mundo, ¿sabes? No es que diga, sigue toda una línea, no, no. Yo en mis producciones, como te digo, como estoy loca, pues hoy es blanco y mañana es negro, entonces pues es un cinte hoy, mañana es otra movida, nunca uso el mismo bajo, ¿sabes? Y Es vas como, ay, probando, esto me gusta, sí, para adelante, esto no me gusta, lo sí, cambiamos, ahí ensayo, error, sí, ensayo, error. sí, digamos que es un método nada constructivo de esa manera, porque no, como que no creas un método de trabajo, ¿no? Un método de eso. Pues mi carpeta de sonidos, tal, pero a mí es lo que me mantiene viva, ¿sabes? No sé, claro, es el método que he hecho en estos 10 años que es un poco loco, ¿no? Bueno, Es tu como estilo, de mientras una funcione, vibola. Claro, y como a mí, claro, pero lo del live es algo que tengo aquí, ¿no? estaría Porque pendiente. sí, sí, me encantaría. Y Estaría pendiente. Porque puede estar sí, muy guay, además con lo que nos cuentas, con lo que te gusta, o sea, con los estilos que te gustan, el rollo total, justo. musical que te gusta, la verdad que podría ser Sí, un... es más, hasta lo que he pensado es en poner todos mis temas y luego aparte llevarme máquinas, que eso sí que lo hacen un montón de productores, ¿Mm? y poner en el Ableton todos lo que son los temas y aparte encima pues tocar Sí, encima. castear ahí sobre la Sí, marcha. sí, eso puede ser un Eh, live alternativo. la verdad es que, pues mira, ya te he sacado Ah, que alguna sí. cosilla que Sí, ya total. te he dejado ahí con la... Indira, para terminar, yo te quiero hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados. De todos estos años de carrera musical que llevas, Vale. cuéntanos una anécdota, pero una anécdota de las buenas, de las que se puedan contar, bueno, algunas otras muchas que no se puedan contar, que merezca la pena compartir. En plan, bueno, pues me pasó esto, que madre mía, mira, alucináis. A ver, porque me han pasado un montón. A ver, una top. Bueno, a ver, una muy top así. Eh, bueno, una heavy fue cuando estuve en la India, que fue muy gracioso eso, que me dijeron que tenía que pinchar por la noche en un club, ¿vale? Era un club así como de la playa. Y yo estaba tan emocionada y tan tal que todo el día ese había estado como en plan, pues visitando sitios, no sé qué tal. Total, que al final fuimos al hotel y yo te juro por Dios que esa noche yo pensaba que no íbamos a pinchar a ese club, ¿vale? Entonces lo que hice fue que fuimos a la playa y buscando fiestas de trance. Estuve en la fiesta de trance, bueno, no es como muy increíble la fiesta porque, o sea, la historia acaba fatal, pero bueno, en verdad para mí fue increíble porque estuve ahí, pues tal, no sé qué, conocí a uno de los DJs más famosos de la isla de Psychedelic Trance, que era como para mí en plan, wow, no me lo creo, tal cual. Nos invitaron a su casa, me dijeron, mira, mañana hay una fiesta que organizamos, ¿quieres pinchar? Y yo fue como, obvio, total, que ahora somos todavía súper amigos. Llegamos a la fiesta, no sé qué tal, y a todo esto yo pensaba que yo pinchaba no esa noche en la de Tecno, sino al día después. Imagínate yo en mi volada, ¿vale?
Y a todo esto no me drogo, chicos, ¿vale? No estén ahí. Yo soy limpita. Que no confundan el término, ¿no? Claro, claro, o sea, que yo estoy volada, pero porque ya me habéis visto, estoy siempre eufórica, ¿sabes? Y con la energía a tope. Total, que fui a la fiesta de trance, empezamos a pinchar, tal y cual, y de repente viene la poli, ¿vale? En la playa de Goa, o sea, ¿tú te puedes creer eso? Yo estaba viviendo mi sueño americano, pero en la India, de todo pinchando. Total, que nos detienen a todos, en plan, no nos llevan, pero nos tienen ahí como 5 o 6 horas retenidos, ¿vale? En plan, los hippies estos drogadictos. Pues claro, las drogas están prohibidas en todos lados, chicos, no se droguen, pero las fiestas de trance lo que usan mucho son psicotrópicos. Y ese rollo, entonces en Goa, que yo no lo sabía, las fiestas de trance están como súper perseguidas, ¿vale? Claro, yo pensaba que era como en la época de mi padre, que era todo flowers and powers. Total, que encima que se me había olvidado, no olvidado, pero como que pensaba que era el día siguiente la fiesta de Tecno, porque fue un tour larguísimo, ¿sabes? Fueron como 2 semanas, creo, o algo así, ya ven un montón, entonces ya se me fue como la olla al final. Total, que estábamos retenidos y de repente me llama el promotor. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? No sé qué. Y yo, tío, como que ¿dónde estoy? Estoy aquí en el hotel, yo ya, en plan, como una niña, no, estoy en el hotel. Dice, ¿pero qué pinchas en 1 hora? Y yo, en plan, ¿cómo? Y yo, what the fuck? Y era como en la otra punta, ¿sabes? De Goa. No era como, estaba como a 1 hora y media, había que ir en moto, que teníamos una moto, ¿sabes? Total, que le digo, mira, te voy a decir la verdad, estamos aquí con tu colega, Knitting, ¿sabes? Que eran todos colegas. Aquí en la playa nos tienen retenidos, la policía que estábamos pinchando, tal. ¿Cómo? No sé qué, total, que viene el pavo. Total, el pavo era el primo del jefe de policía, y al final hizo, ves, hay que decir la verdad siempre. Vino el pavo, nos salvó, hizo, no pasa nada, aparte esta es la artista que viene a invitar. Y luego, pues bueno, luego al final fue súper comprensivo, se rió un montón porque dijo, joder, cómo es la pasión por algo, ¿no? Que te hace, ¿sabes?, olvidarte de todo y estar ahí. Y luego al final, pues mira, fui a pinchar, fue espectacular la fiesta de Tecno. Y al final luego fuimos a cenar todos con Knitting, que era el de la fiesta de trance, el del club y yo. Fuimos a cenar todos, luego ya, bueno, desayunar casi. Y fue como la leche, ¿sabes? Pero fue épico. Entonces no acabó tan mal. Bueno, acabó mal porque, joder, fue como, ¿sabes? Yo quería pinchar en la fiesta de trance más, ¿sabes? Pero Bueno, como... eso sí. Eso es lo que salió mal, que os la cortaron, pero... Claro, claro. Bueno, bien, bien, bien. Salió Sí, pero bien la sí. cosa, lo que es que el Uf, mundo es un pañuelo. Al final resulta que el primo del ya, promotor era, pues mira qué flipas, suerte. ¿eh? Sí, pero para que veas cómo son las movidas, tío, que la pasión te lleva a hacer cosas, bueno, a hacer cosas, que a ver, que a pinchar una fiesta de trance, ¿sabes? Pero se me fue totalmente que pinchaba esa noche la de tecno. Esa es la primera y última vez que, que mi cerebro hizo como tin, tin, Y ha ¿sabes? dicho, uy, Sí, porque nunca en 10 años me he viajado, nunca he perdido un vuelo, jamás. Nunca he llegado tarde, nada, nada. Siempre ha sido todo como lineal, perfecto. Pero esa vez estaba como en la tierra de, yo qué sé, de donde crecí yo, en realidad, ¿sabes? De las sí, que te historias de mi desinhibiste padre. allí del Sí, presente y dijiste, mira, me total. ofrecen esto, vaya que me voy y ya está. Total, sí, sí, vamos, y el promotor, de hecho, o sea, no me echó la bronca ni nada, se reía, en plan, joder, lo que hace el amor por la música, ¿sabes? Fíjate. Y yo, joder, qué guay, esto pasa en cualquier otro lado y flipan, en plan, ¿y esta, sabes? No, no, fue la bomba, la verdad. Qué guay, Indira. Pues me alegro que nos hayas contado esta anécdota, la verdad, muy, muy interesante. Y con esto ponemos el final a esta entrevista. Podríamos estar aquí hablando toda la mañana. Ay, total, ya ves. Me pasa con todos, la verdad, sois todos muy distaracheros. Y yo estoy encantado de teneros aquí y Oye, ha sido un placer también, me ha gustado la entrevista, muchas poder hablar gracias. tantas cosas con vosotros. Así que, Sí, Indira, muchísimas gracias igualmente. por Y tener estamos en tantos fans aquí en el contacto más país. adelante. Eso seguro. Si Bueno, un quieres, no sé si placer. quieres decirle algo a la gente, eso es.
Bueno, pues que dentro de poco tenemos el release del nuevo sello de Facing Sound Records, estad atentos. Y próximamente también saldrá un EP muy importante en un sello muy top, que todavía no puedo decir, pero bueno, tendrá mucho que hablar. Espero que os guste. Un placer. Fenomenal, Indira. Todo el mundo atento a las redes sociales de Indira Paganotto. Ah, bueno, mentira. Y este domingo es United We Stream. United We Stream, cierto. Es que estoy volada todo el día. Es United We Stream, que va a ser todo de chicas y tenéis que verlo porque aparte es la unión perfecta de mujeres de diferentes estilos y aparte el equipo que lo hace es increíble y necesitamos apoyar a United We Stream Madrid. Has hecho bien en recordármelo porque lo tenía aquí apuntado, pero al final, Sí, unas cosas y otras, a mí también justo, se me va el santo al cielo. total. Indira, lo dicho, muchísimas gracias Igual, por estar aquí y nada, espero que le guste a la gente la entrevista. ay, pues también. Muchas gracias. Un placer, que tengas buen día.